Reciban un cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. En este video vamos a hablar acerca de la reliquidación de la renovación de la matrícula mercantil. Vamos a analizar cómo realizarla y qué documentos necesitamos. Este trámite, a diferencia de otros trámites, solamente se puede hacer en la sede física. Para validar y presentar los documentos tenemos que ir a cualquier sede física de la Cámara de Comercio. Eso como primer punto. Ahora, la reliquidación consiste básicamente en actualizar las cifras financieras que se reportaron en la renovación de la matrícula mercantil, actualizar o corregir. Vamos a mirarlo rápidamente en este ejemplo del registro de proponentes. Digamos que estamos en la capacidad financiera y ya ingresamos los datos, estos datos los digitamos nosotros de nuestros estados financieros y le damos guardar y le damos a dar continuar. Si los datos de la renovación de la matrícula mercantil no coinciden con los datos que yo acabo de digitar y con los datos de los estados financieros, el sistema me genera una alerta. Me dice, mire, usted reportó en el registro mercantil estas cifras y para el proponente, para estas cuentas, está reportando estas cifras. Hay diferencias. Y me dice, recuerde que la información financiera reportada debe coincidir con la indicada en los estados financieros, en el registro mercantil o en el de sales y en el registro de proponentes. Si evidencia inconsistencia en la información reportada en la matrícula mercantil o de sales y de considerarlo pertinente, puede solicitar la reliquidación correspondiente en cualquiera de nuestras sedes. ¿Qué quiere decir? Pues entonces, si estas cifras de registro mercantil están mal y las verdaderas cifras que yo tengo que reportar son las de los estados financieros, pues debo hacer la reliquidación. Corregir esas cifras antes de presentar los documentos del registro de proponentes. Digamos que ese sería uno de los ejemplos donde se debe usar la reliquidación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues es un trámite que debemos presentar directamente en la sede, donde vamos a necesitar básicamente lo siguiente. Los estados financieros, en este caso 31 de diciembre de 2018, el estado de situación financiera y el estado de resultados deben estar firmados. Allá en la reliquidación se pueden presentar en copia simple. Y debemos presentar pues obviamente el formulario RUES, este formulario donde vamos a corregir las cifras financieras. Vamos a radicar este formulario junto con los estados financieros. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Lo primero que tenemos que tener pues son los estados financieros, como ya hemos dicho. Como es una corrección a un trámite previo, es decir, a la renovación de la matrícula mercantil, pues este es un trámite que debemos presentar muy bien y que tiene varias aristas. Yo le recomiendo que haga lo siguiente para que no vaya a tener problemas allá cuando vaya a radicar los documentos de que el formulario o los estados financieros no cumplen y no pueda presentar su reliquidación. Lo primero que le recomiendo es que se dirija a la página del RUES y haga la consulta del NIT o de la cédula de la matrícula a la cual vamos a hacer la reliquidación. ¿Listo? Les va a aparecer algo así con el nombre de la sociedad o el nombre de la persona natural matriculada. Nos van a mostrar los datos, algunos datos importantes, por ejemplo, si tiene sigla o no, el número de NIT, el número de matrícula, que es muy importante, y otros datos que nos arroja la búsqueda. Como esta es una corrección a la renovación de la matrícula mercantil y la vamos a hacer para el presente año, pues ya se debe haber hecho valga la redundancia, esa renovación de matrícula. Y por ende, pues aquí le va a aparecer como este ejemplo en 2019. ¿Para qué hacer esta revisión? Pues porque aquí me aparece exactamente cómo se llama la sociedad. Muchas veces eh, cuando miramos los estados financieros, los encabezados, los nombres, no están los nombres bien o aparece la sigla. Entonces tenemos que revisar eso muy bien y tomar los datos, trasladar estos datos que aparecen aquí en el RUBES, porque así va a aparecer en la Cámara de Comercio, al formulario que vamos a diligenciar. Una vez obtengamos la consulta, pues vamos a revisar que el nombre y el NIT estén bien en los estados financieros que vamos a presentar. Por favor, revísenlo muy bien en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. Ojo, es importante también que tengan la fecha de corte en el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018, que se evidencie. Si son comparativos, pues también que se evidencie la fecha y claramente se identifique cuáles son las cifras para el periodo que queremos revisar.
y también en el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Digamos que esa sería una revisión para los estados financieros. Otra revisión que tenemos que hacer de los estados financieros, que yo recomiendo que hagan, es verificar que en estos estados financieros por lo menos se observen los nombres de las cuentas que nos va a pedir la Cámara de Comercio, ¿sí? Estas cuentas que están aquí en el formulario RUES. Entonces, que aquí en el formulario RUES estado de situación financiera me dice que maneja las siguientes cuentas: activo corriente, activo no corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo no corriente. Yo preferiblemente solicito que para hacer la reliquidación amablemente el contador trate de expresarme o me deje evidenciados en los estados financieros estas cuentas. Del estado de resultados pues no es tan estudiado, pero estas cuentas del estado de situación financiera sí son bien estudiadas para realizar el trámite. Si usted no está muy familiarizado con las cuentas contables, si de pronto usted no es el contador el que está haciendo este trámite, pues pídale ayuda al contador si está en una sociedad jurídica, o si de pronto una persona natural, pues alguien que le pueda deducir de los estados financieros cómo diligenciar esta parte. Como observamos aquí en los estados financieros, pues me aparecen estas cuentas: activo corriente, activo no corriente, total activo, pasivo corriente, pasivo no corriente, total pasivo. Y estas cuentas o estas cifras son las que vamos a trasladar al formulario RUES. Vamos a dar un ejemplo inicialmente para una persona jurídica, cómo diligenciar el formulario RUES. La primera hoja del formulario pues debería diligenciarse así. Donde dice ajuste de información financiera, vamos a marcar la X. En el número de matrícula vamos a indicar el número de matrícula que tenemos, pues ya lo vimos en el RUES como era. Ahí aparece el número de matrícula. Y el año que renueva va a ser 2019. Aquí en esta parte no hay nada más que hacer. En el punto número 2, donde dice identificación, aquí dice persona jurídica, vamos a indicarle ejemplo RUPSAS y vamos a indicarle el número de NIT en esta parte. Si la persona jurídica tiene una sigla, pues por favor la indicamos acá. De igual manera, si los estados financieros están indicados con sigla, pues no hay ningún problema. Pues para eso precisamente la sigla, cuando tienen una razón social muy larga. Pero es importante que aquí indiquemos aquí el nombre completo, la razón social, aquí la sigla. Solo si tiene sigla. Si no, pues se deja en blanco. Lo demás lo dejamos en blanco. Todos estos datos ya los informamos en la renovación de la matrícula mercantil y no son necesarios nuevamente ingresarlos. ¿Listo? Esta sería la hoja 1, no iría nada más para una persona jurídica. Si es una entidad en ánimo de lucro la que debe realizar la reliquidación, pues se cambiaría en este punto y aquí indicaría la razón social, el número de NIT, de acuerdo a cómo aparezca en el RUES. El ejemplo anterior, el que vimos, era para una persona jurídica que está en el registro mercantil, que va por este lado, pero los cesales o las cesales van por este lado. Se diligencia de esta forma. Para una persona natural, pues iría básicamente lo mismo. Aquí ajuste de información financiera, la matrícula, año que renueve, pero cambia en el punto número 2, porque debemos indicar, pues son los apellidos y el nombre. Y aquí en esta parte el número de cédula. ¿Listo? Esa sería, digamos, la primera hoja. La segunda hoja es igual para ambos. Vamos a bajar. Y aquí debemos trasladar las cifras que tenemos en los estados financieros al formulario RUES, de acuerdo como nos las estén solicitando. Entonces ya vimos que aquí que en los estados financieros nos aparece activo corriente 63 millones, pues entonces aquí lo indicamos. Me dice que activo no corriente está en 0, pues aquí está en 0, aquí está en 0, y así sucesivamente con cada una de las cuentas. ¿Listo? Igual del estado de resultados. Por ejemplo, como vimos allá en la utilidad operacional, pues que cuando miramos en el registro de proponentes que estaba diferente, pues obviamente debemos tener mucho más cuidado en esa cuando lo reportemos aquí, que sea el valor de la utilidad operacional correcta. Y listo, una vez estemos seguros de las cifras, pues vamos a firmar el formulario. Aquí puede ser el representante legal de la persona jurídica y le marca acá y aquí lleva la firma. En esta partecita iría la firma. De igual forma, si quien va a hacer la reliquidación es una persona natural, pues aquí le indicaría el nombre completo, número de cédula,
Le marcan país y la firma. Yo les recomiendo que para estas cifras financieras, inicialmente para corroborar que esto esté bien, haga una suma manual. Pues sí, resulta que hay veces los estados financieros, cuando aparecen en el PDF o en el formato Excel, pueda que tengan algún ajuste de un pesito, ¿sí? Entonces, y si cuando usted hace la suma manual aquí y evidencia que hay, aunque sea la diferencia de un peso, pues eso lo va a notar allá la persona que está revisando la reliquidación y le va a decir, ojo, no lo puedo dejar así, corríjame esa información. Entonces, por favor, asegúrese de revisar que realmente este más este de este valor y este más este del pasivo total y el pasivo total más el patrimonio neto del pasivo más patrimonio, y que estas sean cifras iguales, que no tengan diferencias. Entonces, por favor, asegúrese de hacer esa revisión muy bien. Aquí voy a generar una alerta, ya que este formulario debe ir con la firma manuscrita, es decir, en original, no puede ser una fotocopia. Cuando presente allá el formulario en la Cámara de Comercio, esta firma de este formulario debe ser en original. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cuánto se debe pagar. Vamos a hacer un ejemplo. Este trámite tiene un costo fijo, pero también puede tener un costo variable. ¿De qué depende? De si aumenta considerablemente el valor de los activos totales con respecto al valor de los activos con el que se hizo la renovación de la matrícula. Esto lo vamos a explicar con este ejemplo. Digamos que usted en el registro mercantil hizo la renovación de la matrícula mercantil con base en un activo total de 10 millones. Si miramos las tarifas, para 10 millones, usted tuvo que haber pagado el valor de 148.000 pesos, porque está en este rango. ¿Listo? Eso ya lo hizo en la renovación de la matrícula mercantil y ya pagó ese valor. Ahora, vamos a hacer la corrección y resulta que cuando voy a indicar en el formulario, vimos que el valor de activos totales es 63.751.254. Entonces, como usted está aumentando el valor de los activos, también debe cancelarle a la cámara la diferencia, ¿sí? Entonces, 63 millones está en este rango, 57.72. Entonces, debería pagar 530.000, supuestamente, pero como ya pagó 148.000, va a pagar la diferencia, ¿sí? Entonces, en este caso, la diferencia a pagar por la reliquidación es 382.000 pesos más 5.800 pesos que vale el formulario. Entonces, si vemos, deben revisar las tarifas y verificar cómo fue que se hizo la renovación. Si de pronto acá no cambian las tarifas, que cambia algo muy poco, por ejemplo, que estaba en 131 millones y cuando se hicieron los estados financieros definitivos subió a 140 millones, pues está en el mismo rango. Se supone que ya hizo la renovación de la matrícula y ya la pagó, pues no va a tener costo, solamente va a tener el costo de los 5.800 pesos que vale el trámite, el formulario RUBES. Por favor, revise muy bien cuál es su caso y pues prepárese para saber cuánto debe pagar. Igual el cajero allá, cuando esté en la Cámara de Comercio, él le va a decir exactamente cuánto debe pagar. Ahora, si disminuye el valor de los activos, si es el caso contrario, si se cambia de rango, de igual manera puede solicitar la devolución del dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué documentos debe presentar allá en la Cámara de Comercio? Pues debe presentar el formulario RUBES, debidamente firmado en original, y debe presentar una copia simple de los estados financieros. Eso es lo que debe llevar a la Cámara de Comercio. Estos, como mencionamos, pueden ser en fotocopia, debidamente firmados, no es necesario la firma original, pero sí lo es en el formulario RUBES. Una última cosa, para radicar los documentos no es necesario que vaya directamente el representante legal o la persona natural matriculada. Pueden enviar a alguien, algún encargado, alguna encargada, para que haga la radicación del documento. No hay ningún problema en esa parte. Eso sí, la persona que vaya, o sea, quien vaya a radicar los documentos, esa persona debe llevar su documento, porque ya se lo van a pedir en la Cámara de Comercio, su cédula. Cuando el trámite ya esté en la Cámara de Comercio, lo van a revisar, posteriormente se van a actualizar las cifras financieras que dejamos en el formulario RUBES y más o menos esto tarda de 24 a 48 horas.
con esto llegamos al final de este video. Espero que puedan hacer la reliquidación en el momento que lo requieran, bien sea porque se dieron cuenta, por ejemplo, en el caso que estábamos trabajando el proponente, es que no coincidían las cifras, o si por algún motivo el abogado no se dieron cuenta y el abogado les devolvió el trámite y deben hacer la reliquidación. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.